ha dicho que sea su voluntad en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en sus manos. Amén. Amados hermanos, nuestro hermano tiene su lugar. Adelante, hermano. Queridos hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Sean tan amables de sentarse. Voy a acomodarme un poco. En esta hermosa mañana, queridos hermanos, hemos tenido una lección muy importante, muy interesante y sobre todo para que tengamos precaución. Amados hermanos, este tema que traigo hoy va a ser siempre buscamos temas para reflexión, para sentirnos bien. Esta tarde ya, ¿verdad? Que ya empezó. Vamos a exhortar un poco con la palabra de Dios, claro. Vamos a hacer una exhortación, porque hay una frase que se utiliza en el mundo y se dice sobre advertencia, hermanos, no hay engaño. Sí. Sobre aviso, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño. Nosotros si leemos cuidadosamente los mandamientos de Dios, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso es lo que está diciendo la idolatría, ¿verdad? En los mandamientos. Pero dice adelante, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí, pues, la exhortación va. Pero viene el tercer mandamiento. Ahí le vamos a poner un poco de cuidado porque nos vamos a exhortar unos a otros con la palabra de Dios. Voy a empezar el tema de esta hermosa mañana. Me voy a basar en lo que es el mandamiento número 3. Para pasar a ese tema, vamos a buscar en nuestra Biblia Santiago. Esta carta que escribió Santiago, el apóstol, en su capítulo 2, verso 8, yo lo voy a ir leyendo. Quiero traer a este tema a que nos exhorte a todos, es porque en unas ocasiones todo lo que se habla, todo lo que se dice, nos entra por un oído y nos sale por otro oído. Por eso dije esta frase, sobre aviso no hay engaño. Dice el verso número 8 hasta el 11. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si haces acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere un punto, es hecho culpado de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Hermanos, con un punto. Y por eso decían los hermanos, este tema de la idolatría es muy extenso,
muy peligroso. Pero ahora, ¿qué dice el tercer mandamiento? Me voy a ir un poco rápido porque me dejaron poco tiempo. Y el tiempo es bueno, hermano. Porque con 5 o pocas palabras, como dice la Escritura, se puede decir mucho. ¿Alguien que me lea el tercer mandamiento? No se lo saben, o no lo sabemos. Hasta de... Ah, ¿verdad que lo leímos bien corridito y no se entendió? Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora sí, porque no dará por inocente. Ahí sí viene el castigo. ¿Sí? Y a veces decimos, es que las leyes son de prohibición. Y está bien. Pero cuando dice este mandamiento, no daré por inocente Jehová, ¿qué quiere decir? Al que tomare el nombre de Jehová o de tu Dios en vano. Y la definición, hermanos, de la palabra vano, que quiere decir que no tiene razón de ser, que está vacío esa persona, que no tiene utilidad o provecho, que no tiene existencia verdadera o algo inútil, sin necesidad o justicia. Hermanos, eso es lo que a veces nosotros en muchas ocasiones hacemos. Creemos que nuestro Dios nos va a tener siempre misericordia, y sí la tiene con nosotros, porque si nos pagara conforme a todo lo que vamos haciendo, ya no existiríamos, hermano. Ya estuviéramos raídos de este pueblo. Pero siempre, como en aquellos tiempos, sale alguien a defendernos. Sale, en este caso, Moisés. El pueblo había pecado y le dice, voy a exterminarlos. Y Moisés, con toda su mansedumbre que tenía en ese tiempo, Señor, dice, por favor, no lo hagas. Porque ellos van a tener razón. Esas gentes van a tener razón porque ellos dijeron que si tú los ibas a sacar es porque los ibas a proteger. ¿Y cómo pensó el pueblo? No, dice, pues allá nos va a matar, allá va a hacer esto. Y le iban a tener que dar la razón a esos pueblos que dijeron eso. Por eso intervenía Moisés. Y el pueblo pues siguió faltando, siguió ofendiendo a nuestro Dios, murmurando. Hay unas palabras que a veces no usamos en definición porque son amplias. Un ejemplo, jurar. Dice, afirmar o negar una cosa poniendo por testigo a Dios en sí mismo o en sus criaturas. Jurar por Dios, someterse solemne o con juramento a los preceptos constitucionales de un país, estatuto. Bueno, eso ya es en estas áreas, ¿va? De lo que es el mundo. Pero cuando nosotros, los que hemos sido bautizados, lo explicaba nuestro hermano, el momento que llega y se presenta y dice, hermanos, yo te deseo bautizarme. ¿Y qué hace el ministro en ese momento? Ora por él. Hace un juramento, ¿verdad? Y dentro de ese juramento, esa persona, bueno, yo tal vez lo sentí, y como decía el hermano, prometo hacer esto, seguirte, estar puntualmente, cumplir con los diezmos y ofrendas, y etcétera, etcétera. Una infinidad de promesas que hizo o hace uno. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Ahí está
las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Va cayendo uno en un conformismo. Se va conformando uno con lo que ve, con lo que se escucha, con lo que se hace. También está la definición de la blasfemia, hermanos. Dice, se trata de una palabra que gravemente injuriosa contra Dios. La blasfemia es una palabra gravemente injuriosa contra Dios, o bueno, también contra una persona. Dice que en aquel tiempo los judíos castigaban con la pena capital la blasfemia o ciertas cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando dijo nuestro Señor Jesucristo que Él era el Hijo de Dios, ¿cómo sintieron los judíos? Ay, ellos sintieron que estaban blasfemando en ese momento. Y por eso, ¿qué? Lo llevaron a castigarlo. Injuria también dice, ultraje de obra o de palabra, hecho o dicho contra razón y injusticia. Irreverente. Todas esas palabras, hermanos, dice falta de reverencia. La reverencia quiere decir respeto o veneración que tiene una persona a otra. Profanar, tratar una cosa sagrada sin el debido respeto, aplicarla en usos profanos. Todas esas palabras, a veces las definiciones no las tenemos. ¿Este lugar se puede profanar? Cuando se le falta el respeto, hermanos, ¿eh? A veces, ¿cómo me viera yo ahí destrozando una banca? O que me vieran que de repente agarré mi binario y lo no, hermanos. Es muy, muy peligroso, ¿verdad, queridos hermanos, que nosotros hagamos cosas semejantes? Vamos a ver también lo que dice ahí atrasito. Nos quedamos en Santiago, capítulo 1, verso 26 ahora. Dice así, si alguno piensa ser religioso entre vosotros, ¿y qué dice? ¿Y no refrena qué? El proverbio dice, este pequeño miembro que está en nuestro cuerpo es tan pequeño, pero cuando habla, enciende grande bosque, ¿verdad? Y no refrena su lengua, sino engañando su corazón. Dice, engañando su corazón. Así mismo, hermanos, la religión de tal es vana. Ahora el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, visitar los huérfanos, las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo, hermanos. Toda esta explicación se dio en la escuela. Solamente es un recordatorio, un resumen de todo lo que vimos. Y si nosotros seguimos analizando la Biblia, aquí están los ejemplos, hermanos. A veces por no escudriñar las Escrituras, como nos indica, no hallamos las bases, no hallamos la forma de ser buenos cristianos, buenos seguidores de Cristo, o ser imitadores. Por ejemplo, aquí también está en Tito capítulo 1, verso 16. El apóstol Pablo a Tito dice en el 1, verso 16, profesarse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Yo escuché la definición de esa palabra de abominable, hermanos, y créame que
Que decía, si un animal muerto huele feo, esto es aún peor, hermanos. Abominación. Y que todo esto llegue hasta la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo estará nuestro Dios? Enojado. Él lo dijo, dice, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Unos estarán en sus propias cosas, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra. Todos esos ejemplos nosotros los tenemos, pero a veces los debemos de traer hasta estos tiempos para que nos haga reflexionar, para que nos haga meditar, para que nos haga, como la palabra dice, que quebranta la piedra. Este corazón que está bien duro de servir, que no se controlan, ¿verdad? O no nos controlamos, me cuento yo también, porque también tengo mis defectitos, También tengo mis defectos, hermanos. Lucas capítulo 6, verso 46. Vamos a seguir exhortándonos juntos, hermanos, porque eso nos ha llamado a nuestro Dios, para que cuando llegue a la unidad de la plenitud de Cristo a un varón perfecto, ese varón perfecto, pues solo Dios nos dará, nuestro Señor Jesucristo nos dará el título de ser varones perfectos. Viendo San Lucas capítulo 6, verso 46. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Desde el 45, queridos hermanos. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Todas las indicaciones, queridos hermanos, toda esta estructura de los 10 mandamientos, todas las reglas, las ordenanzas, es porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios perfecto, así como la ley es perfecta. Entonces, al estar haciendo y guardando sus mandamientos de Dios, llegaremos a ser unos varones perfectos. Dice, quiero leer esta parte que es muy interesante. Es indudable que hay serias consecuencias cuando tomamos el nombre del Señor en vano, cuando lo pronunciamos de modo cuando no es sincero uno, deshonesto, o irreflexivo, o a veces maldecimos o blasfemamos. Por eso decía yo, esto es una forma de exhortarnos, porque dentro de lo que los hermanos nos están enseñando, por ejemplo, la palabra Dios, ¿verdad? Está compuesta o Yahvé, por 4 palabras o consonantes. Y realmente no se ha sabido si ese es su nombre. Por fin, entonces, ¿a qué Dios servimos? Entonces, cuando algún hermano habla palabras y luego si no están bien pronunciadas, como el hebreo, como dicen, Yahweh o Yahweh, Hashem, ¿sí? ¿Entrará eso de que tome uno en Dios en vano? Está entrando, hermano. ¿Sí? O Yahshua, y si no está, bueno, ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las palabras en hebreo. O la oración, en la oración se está pronunciando palabras
nosotros nada más meditemos. La exhortación va a ser esta, de que meditemos y lo analicemos dentro de nuestra mente, y si creemos que lo estamos diciendo bien, pues tampoco los voy a prohibir o lo voy a decir no lo haga. Pero si no, hermanos, pues como dije al principio sobre advertencia, no va a haber engaño, ¿verdad? En árabe, imagínense. En otros lugares pues hay muchas palabras. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 6. ¿Por qué quiere nuestro Dios que no tomemos su nombre en vano, nada más así? De repente alguien dice, es que yo te juro así, ¿verdad? Por Diosito que voy a hacer esto. Y eso es incorrecto, hermanos. ¿Sí? O créeme que te estoy diciendo la verdad, y empieza a decir ciertas palabras. Realmente, hermanos, yo no estoy acostumbrado a decirlas por eso. Sí, no, me es difícil aquí hablarlas, expresarlas. Pero yo escuché a un hermano y dice, ayúdenos, aclárenos todas esas palabras para que pues no las digamos. Porque está esto, Deuteronomio capítulo 6, del verso 3 en adelante. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y seáis multiplicados como te ha dicho el Dios de tus padres en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Por eso, queridos hermanos, nuestro Dios pide la adoración absolutamente para Él. Él no quiere que uno se postre ante otro Dios. Los dioses de los egipcios ya los mencionaron. Hay muchos dioses de los griegos. No digamos allá en la cultura maya. Los aztecas tenían a Tlaloc, a Huitzilopochtli, esos dioses que Quetzalcóatl, al dios de la lluvia. Como no hallaron algo, pues se los inventaron. Esas culturas, leyendo un poco sobre ellas, hicieron cosas buenas. Esas culturas, dice que una de ellas que se destacó en la astronomía para ver un poco los tiempos. También dice que descubrieron la medicina en las plantas curativas. Ellos, ¿y quién les daría el entendimiento? Pues nuestro Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿todo eso nos sirvió? Claro que sí, nos sirvió. ¿Sí? Lo malo es que, pues, dice, queremos que alguien nos represente. No pasó lo mismo con el tiempo del apóstol Pablo, cuando fue a predicar a un lugar. ¿Cómo se llamó, hermano? Cuando él fue a predicar y dice que vio una imagen, o un título, perdón, al Dios no conocido, a los atenienses. ¿Y esos de qué lugar eran? De Atena. Y tenían toda la costumbre de allá de los griegos. Y esos están llenos de dioses. Los voy a leer un poquito. Estaban bien equipados. Para toda cosa o para todo le tenían que poner algo. Dice un ejemplo, dice los dioses de los griegos. Zeus dice que es el rey de los dioses olímpicos, gobernante del mundo olímpico, el dios del cielo y del trueno. Poseidón dice que era el dios del mar y como agitador de la tierra y de los terremotos. Entonces creen que si hace un maremoto, un terremoto, es que porque Poseidón está enojado. ¿Qué más? Morfeo dice el dios de los sueños, ¿verdad? Puede ser bueno o malo, entonces él tenía el control de ese Dios. Helios es la personificación del sol. Y Hades, bueno, lo han oído mucho, ¿verdad?
el antiguo inframundo, dice el Dios de los muertos. Todos estaban equipados, dice Gea, dice la diosa que personifica la tierra. Forcis era un dios marino. Eros era el dios primordial responsable de la atracción sexual y el amor y el sexo, ¿verdad? Dionisio, el dios del vino. Demer, la diosa griega de la agricultura y la protectora del matrimonio y la ley sagrada. Cronos, dios del tiempo, ¿verdad? Cronos, ahí sale un reloj, ¿verdad? ¿Han visto ese? ¿Qué más? Artemisa, la diosa de la casa y la fertilidad y de los animales y la castidad y las amazonas. Apolos dice que es el dios de la danza, la música, la arquería, la prudencia, ¿sí? Todo lo que es arte. Afrodite, que es la diosa del amor y la lujuria y bueno, todo eso. Esa es información nada más, para saber, imagínense, cómo estaban bien equipados. Hermanos, pero el punto es eso, de que nosotros siempre veamos los ejemplos de los apóstoles, de los profetas, cómo ellos sí pudieron, cómo ellos lo lograron, hermanos. Antes de terminar el tema, vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 11. Para que aquí en adelante, hermanos, tomar el nombre de Dios en vano, también es muy peligroso. Es como lo leímos en la escuela, también la idolatría es muy peligrosa. Y otros puntos más, no nomás esos. ¿Sí? Dice, ¿es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan? ¿La demostración de las cosas que no se ven? Por eso, cuando el hermano Raúl explicaba de lo que no se ve, de que cómo creemos. Nosotros, hermanos, debemos de analizar cada predicador, cada hermano, cada quien lleva un mensaje. ¿Sí? Y a veces la esencia del tema ahí está. Pero cuando nosotros bloqueamos nuestra mente y ponemos cosas negativas, como un ejemplo, ya es tarde, ya estamos revisando el reloj, ¿sí? ¿Eso distorsiona o no? ¿Distrae o no? Sí, distrae, ¿verdad? O muchas cosas, hermanos, que no alcanzaría yo a pronunciarlas. Ahora, queridos hermanos, yo hice una pregunta. Entonces, ¿en qué Dios creemos? Hay una cita bíblica que está aquí en San Mateo. San Mateo, capítulo 4. San Mateo capítulo 4, si ya llegaron ahí. Le dice el diablo a nuestro Señor Jesucristo en el verso 7. Jesús le dice, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa al diablo en un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares.
qué debate hubo ahí, ¿verdad? Qué debate, queridos hermanos. Si postrado me adorares, todos los reinos del mundo, el diablo para él los quiere. Por eso es la controversia. Por eso quiere Dios absolutamente adoración a Él. Y San Lucas capítulo 24, verso 39, dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es espíritu, lo dice también Colosenses capítulo 1, verso 15. Es la imagen de lo invisible. Por eso le di lo que dice Hebreos 11:1. Las sustancias de las cosas que no vemos. Porque si las viéramos, estoy seguro que sí creyéramos. Así es, hermano. Si las viéramos las señales como el pueblo de Israel, si viéramos unas señales, pero a veces nosotros no nos damos cuenta en qué momento llegan, ¿verdad? ¿En qué momento llegan esas señales? Apenas la semana pasada vimos una, ¿no? Estaba muy caluroso y después vino la lluvia. ¿Se miró? Sí, se miró. Entonces ahora nuestro Dios, queridos hermanos, todo eso no hay que ignorarlo, no hay que ponerlo por alto. Todo eso está por alguna razón. El tiempo está por algo, ¿sí? Entonces, nosotros hay que tener mucha precaución acerca de este tercer mandamiento, me referí más a él, para que hagamos la voluntad de Dios con mucha precaución, con mucho cuidado, ¿sí? Porque ahí sí, como lo dice, no dará por inocente. Ahí no vamos a poder decir, oh, pues yo no sabía, hermanos, ¿verdad? Ahí ya no voy a poder decir, deme por excusado, ¿sí? Pero porque ya este momento se nos ha advertido a través de la palabra que hacer este mandamiento nos va a traer una consecuencia. Queridos hermanos, pues el tiempo se terminó. Mi deseo es que siempre sigamos firmes y adelantes, ¿sí? El que persevera hasta el fin, pues es salvo. Gracias a la oportunidad y pónganse de pie. Pónganse de pie. Yo me despido. Paz a vosotros. Bien, amados hermanos, pues hemos escuchado el consejo de nuestro Dios por medio de un siervo. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, de estas palabras tan hermosas que dijo Josué 129, mi casa y yo. Estas palabras